Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, Presidenta, ¿en qué consiste exactamente este trato preferente que mencionó hace rato el secretario Marcelo Ebrard, que buscará México con Estados Unidos referente a los aranceles automotrices? Sí. México es el país que está más integrado con Estados Unidos en muchas áreas, pero particularmente en la industria automotriz. Nosotros fabricamos vehículos completos que van a exportación, pero de esos vehículos completos que se fabrican en México, no todas las autopartes se fabrican en México. Hay muchas autopartes que vienen de Estados Unidos. Entonces, cuando la redacción dice que va a haber descuento a aquellas partes que vienen de Estados Unidos, pues lo que estamos buscando es que sea el vehículo completo, no solamente, o sea, las partes fabricadas en México también, no solamente las fabricadas en Estados Unidos, dado que además, pues la mayoría de las empresas son de capital estadounidense. Segundo, en México se fabrican muchas autopartes por parte de empresas mexicanas, que son parte de los componentes de los autos fabricados en Estados Unidos o en México, porque como sabemos, fabrican una parte allá, otra parte aquí, otra parte allá, otra parte aquí. Pues nosotros necesariamente tenemos que decir, bueno, así como las partes fabricadas en Estados Unidos, también las partes fabricadas en México, pues tienen que tener una consideración. Entonces, eso es lo que estamos platicando, de tal manera que pues México tenga una situación preferencial en esta circunstancia. Ahora, nosotros siempre negociamos con una premisa: el interés del pueblo y el interés de la nación, y buscar las mejores condiciones para el pueblo de México y para la nación. Y en esa perspectiva es que está trabajando Marcelo con el secretario de Comercio, siguen todavía las pláticas y vamos a esperar al 2 de abril cómo queda todo, y a partir de ahí pues las medidas que nosotros vamos a tomar también, porque nosotros tenemos pues que tomar medidas para el interés del pueblo de México y el interés de la nación en la mejor condición que podemos estar con los Estados Unidos. Eso lo saben los Estados Unidos, lo saben las automotrices, esta integración que se ha logrado, y evidentemente pues está buscando las mejores condiciones para nuestro país. ¿Qué impacto tendría en la economía mexicana esta imposición de aranceles automotrices, Presidenta? Por eso estamos esperando a ver el alcance. Nosotros nos interesa el empleo y la generación de riqueza en México que se distribuye, el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, lo que queremos pues que no se pierda ni un solo empleo, eso es lo que queremos, vinculado con estas medidas. Entonces, eso es lo que seguimos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, y han sido sensibles con nosotros, con el gobierno de México, y además pues por la integración que existe de la industria automotriz. Entonces, el presidente Trump ha dicho que quiere que todos los vehículos se fabriquen en Estados Unidos. No es tan sencillo que una planta completa se traslade a los Estados Unidos. Entonces, incluso en algún momento en la negociación del tratado se pusieron cuotas, cuántos vehículos se fabricaban en México, qué autopartes se fabrican en México, y eso es lo que nosotros queremos trabajar con ellos, para que no se pierda un solo empleo en nuestro país. Inclusive el Plan México, el objetivo que tiene pues es generar más empleos bien remunerados. ¿Viola la regla de origen del tratado comercial este arancel? Pues vamos a ver el alcance. ¿Qué quiere decir la regla de origen y el tratado? Lo que establece el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es que hay 0 aranceles o distintos aranceles muy bajos, no en todo es 0 aranceles, con la condición de que el 75% en algunos casos, un porcentaje alto, sea fabricado en Canadá, en Estados Unidos o en México. Eso es en general el tratado. En la última plática que tuvimos con el presidente Trump, lo que logramos es que lo que está dentro del tratado tenga 0 aranceles, y aquello que se estaba exportando fuera del tratado, a eso sí se le pusiera aranceles.
¿Qué ventaja tiene eso para México? Porque nosotros pues vemos el interés de México, que mientras más reglas de origen tenga lo que se exporta a Estados Unidos, incluyendo lo que se fabrica en México, pues mejor para México, porque se va a fabricar más cosas en México, se va a generar más empleo y más riqueza para su distribución. Entonces, vamos a ver el alcance de esto. Todavía hay pláticas en la idea, pues no solo que no se pierda un solo empleo, sino que además pues tengamos la posibilidad de seguir generando empleos. Por eso la respuesta que vamos a dar el 2 de abril no solo tiene que ver con medidas arancelarias, no arancelarias frente a Estados Unidos, sino un plan integral dentro del Plan México que fortalece nuestra economía, que eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Finalmente, doctora, con respecto a los aranceles anunciados por el presidente Trump y la búsqueda de su gobierno, como ahorita lo anunciaron, de un trato preferente para México, ¿usted no considera que el TEMEC, más que vivo, ya es un muerto viviente? Pues vamos a esperar, es que no se ha cerrado todo. Mi responsabilidad y del gabinete que represento es proteger siempre y poner por encima de todo el interés del pueblo y el interés de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los casos y en el caso también de la negociación con Estados Unidos. Hay que decirlo, porque tenemos un pueblo hay mucho pueblo en México, mucho pueblo, y eso nos da la fuerza para poder tener un trato preferencial con los Estados Unidos, porque además pues la integración comercial México-Estados Unidos es muy grande. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Por eso digo, después del 2 de abril, ya que se presente todo el esquema, además de que vamos a seguir hablando con Estados Unidos y que ha habido un muy buen trato, un trato de respeto a México. Eso hay que ponerlo. México es respetado hoy en todo el mundo y se le ha dado un trato de respeto a México. No es a su presidenta, es a México y al pueblo de México, claro, representado en la presidenta. Entonces, en este trato respetuoso que ha habido de pláticas, de negociación, de acuerdos, vamos a seguir en ello. Y nosotros después del 2 de abril, cuando se presente todo el paquete, vamos a presentar también lo nuestro, que no solo tiene que ver con que si no es un asunto de venganza, de oye me pusiste, yo te pongo, no, es el asunto de cómo México va a salir adelante. Y también pues lo que tenemos que hacer para tener el mejor trato para el pueblo de México, para las empresas mexicanas, claro, y para la nación. Doctora, en esta negociación con Estados Unidos está el tema sobre la mesa de crear un sistema aduanal común entre los 3 países del TEMEC. No se ha hablado de eso todavía. ¿No? Sí se ha hablado de mejorar las aduanas. Sí se ha hablado de eso, de mejorar las aduanas, de mejorar el paso, de mejorar la revisión de aduanas, tanto del tema de seguridad como en el tema comercial, pero no se ha hablado en particular de eso. ¿Y usted qué pensaría de eso, de crear un sistema aduanal común entre pues los hay que revisarlo. Digamos, la facilidad de la entrada de las mercancías de uno y otro país, particularmente cuando hay tanto movimiento de entrada, salida, puede tener sus ventajas. Ahora, sistema aduanal común, hay que ver si eso significa que tienes los mismos aranceles, por ejemplo, frente al resto del mundo, porque tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho de fondo que quiere decir sistema aduanal común. Sí. Entonces, hasta ahora no ha estado sobre la mesa ese tema. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. Buenos días a todas y todos. Presidenta, con este panorama complejo por los aranceles que se están imponiendo desde Estados Unidos, ¿cómo generar certidumbre en el sector automotriz que aporta un alto porcentaje al PIB de México? Por eso nos vamos a reunir con las industrias automotrices. O sea, me quiero reunir con
lo que llaman el CEO global. O sea, no solo con la representación de la automotriz en México, sino con el de Ford, el de General Motors, el de Stellantis, que son empresas que tienen capital estadounidense principalmente, pero también con Nissan, que por cierto ahora es dirigido por un mexicano, a nivel global, con Hyundai, con todas las empresas automotrices, pues para ver primero cómo les afecta, ¿no? Y cómo promovemos el mercado interno. Miren, les platico algunas cosas. Por ejemplo, hay vehículos compactos. En México se venden muchas, en Estados Unidos se venden muchas camionetas, es lo principal. En México se venden camionetas cada vez más, las que en inglés le llaman SUV, pero se vende mucho auto compacto, pues por el poder adquisitivo que tenemos los mexicanos. Entonces, bueno, resulta que hay autos compactos que solamente se comercializan en México y en América Latina, que se fabrican en China, completos. Pues deberían también fabricarse en México, ¿no? Si es para el mercado interno. Por decir algo, hay vehículos, el otro día lo dije, que tienen algunas empresas que tienen 80% compactos, también pequeños vehículos. Bueno, vehículos compactos es como el Aveo de General Motors o no sé, otros, ya estoy haciendo propaganda, que tienen 80% eléctrico, 20% gasolina. Entonces no son los autos eléctricos que tienes que estar cambiando las baterías permanentemente, que te conectas a la electricidad, sino que usan gasolina y con ese motorcito de gasolina generan toda la electricidad y también se pueden conectar. Pues esos son vehículos que a nosotros nos interesan por la contaminación atmosférica que hay en distintas ciudades para el mercado interno. Entonces, aparte del vehículo de exportación que tenemos que platicar con ellos para que nos ayuden a la negociación con Estados Unidos, pues nosotros, como lo dije en el Zócalo y lo he dicho desde que entré, tenemos que fortalecer el mercado interno. Entonces, lo que queremos con el Plan México es que se fabrique en México lo que se vende en México. Entonces, de esos temas queremos platicar con ellos para fortalecer tanto la industria automotriz como muchas otras empresas. Hoy que se presentó Walmart, pues 83% de lo que venden se fabrica en México. Pues a ver si podemos llegar al 90%. Y así. Entonces, por eso digo que la respuesta después del 2 de abril no solamente es cómo vamos a responder a Estados Unidos, que es importante, sino cómo consolidamos el Plan México que nos permita crecer, generar empleos y distribuir riqueza, que es uno de los objetivos para disminuir la pobreza. Gracias. Y buenos salarios.